Ella está loca, bien real. Videos virales en repetitivas ocasiones. Para nosotros es un placer tener hoy a Alexandre Guzmán con nosotras directamente desde Higüey. Algo muy extraño que él aceptara porque él no sale de allá. Ya tú sabes. Bueno, Así el que típico cliché que dicen toda la gente que tú invitas, pero realmente sí así yo no salgo casi. sí, pues te lo agradezco muchísimo, de verdad. Para mí es muy importante el deísmo. El deísmo es una doctrina filosófica que evidentemente asegura la existencia de un Dios. Sin embargo, dice que ese Dios no tiene ningún tipo de funcionamiento en el mundo que Él creó. Es decir, que el deísmo o el deísta no se aferra a las leyes que ese Dios implantó en ese mundo, por lo que esa persona que apoya esa filosofía no se apoya ni de la religión, no se apoya de las creencias religiosas y entiende que la revelación divina no es parte del conocimiento de Dios. Es decir, que la mente de Dios no es un tipo de revelación especial manifestada en la Biblia, por lo que se apoyan su moral, está arraigada a su conciencia. Ellos llevan un código de moral, ya sea lo bueno o lo malo, lo correcto o lo incorrecto, está conectado con su razonamiento empírico, es decir, del razonamiento de lo diario, lo que yo practico diario, lo que yo hago de manera diaria. Yo puedo juzgar a través de la naturaleza lo que es correcto y lo que no es correcto. Es decir, que su código moral viene de la naturaleza, no viene de la Biblia. Eso es el deísmo. Perdón que te interrumpa, pero es que ya quiero escucharlo, o sea, escuchando tu opinión sobre el tema. Bueno, yo opino que es una doctrina un poco conveniente, ¿no? Todos los deístas están de acuerdo en el punto en que Dios existe, y hasta ahí yo estoy de acuerdo. Pero donde no estamos de acuerdo es en el tema de que ellos no apoyan las escrituras como una inspiración divina, como la revelación especial, porque evidentemente tenemos muchas evidencias verídicas que respaldan que la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos la resurrección de Cristo. Entonces, si tenemos a un Jesús que resucitó y tenemos a testigos oculares que vivieron con ese Jesús, hablaron y palparon a ese Jesús que resucitó, entonces evidentemente la Biblia es real. Por lo que el deísmo entiendo que tiene muchas inconsistencias a las que ellos se avalan. Por ejemplo, el deísmo tiene muchas apelaciones que aparentemente son atractivas. Por ejemplo, el deísmo apela mucho al teísmo. Ante la ausencia de un Dios es muy conveniente no sumergirse al ateísmo. El ateísmo, cuando se sumerge en el hecho de que Dios no existe, ante la ausencia de ese Dios que no existe, es imposible explicar el origen del universo, es imposible explicar el origen de los organismos naturales, y de hecho también es imposible explicar la evolución de su propia mente atea. Entonces, de manera muy conveniente, el deísmo apela al teísmo hasta el punto de que pueden llegar a la conclusión para sostener su idea de que Dios existe, y como Dios existe, entonces ya no hay que sumergirme en las aguas profundas donde no puedo encontrar tierra firme, y puedo de alguna manera sostener de alguna manera que el universo tiene un origen. Si Dios existe, entonces el universo tiene un origen. Ahora bien, si el deísta afirma de alguna manera que Dios no existe, entonces no podría explicar el origen del universo, no podría explicar todo lo que podemos ver diariamente. Entonces, para ahorrarse ese tremendo problema, entonces ellos claramente llegan a la conclusión de que Dios existe, aunque no se aferran a la Biblia, a las Santas Escrituras, y eso es un tremendo problema, ya que si el deísta no cree en las Santas Escrituras como palabra de Dios, no creen que realmente Dios está manifestado en la Biblia, que inspiró a hombres a dar palabra de Dios, porque no fue que Dios literalmente escribió la Biblia, sino que inspiró a hombres a escribirlas. Entonces, excluyendo la Biblia como las Santas Escrituras, si yo no tengo las Santas Escrituras, la Biblia, como un código moral que pueda regir el comportamiento del ser humano, entonces, ¿de qué manera yo me puedo regir en este mundo? ¿De qué manera entonces yo puedo caminar en este mundo? ¿Cuál es el código moral? ¿Cómo yo puedo conocer lo que es correcto y lo que no es correcto? El primer argumento que parece atractivo al deísmo es la apelación al teísmo, que todos concluyen que Dios existe y hasta ahí estamos de acuerdo. El segundo argumento que tienen los deístas es que acuden al naturalismo. El naturalismo es que a través de su propio razonamiento ellos concluyen de que a través de la experiencia y de la propia naturaleza yo puedo juzgar, uno, que Dios existe, y dos, puedo juzgar mi propio código moral. Ellos juzgan su manera de vivir a través de su propia conciencia, y como a través de mi conciencia yo puedo saber
saber cómo vivir, entonces yo no necesito las Santas Escrituras. Para mí, evidentemente, es una falsedad. Puedo respetar el punto de vista de cada quien, evidentemente, pero desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista racional y lógico, esto no me parece un poco, digamos, inteligente, debido a que si yo no acepto la Biblia como algo que me puede guiar, como un manual que puede guiar en mi vida, entonces es muy conveniente yo aceptar esta teoría. Dios existe, pero no creo en la Biblia. Entonces, a partir de esa premisa, yo puedo caminar bajo mi propio concepto de moralidad, yo puedo caminar bajo mi propio concepto de conciencia. Entonces, de esa manera, si yo no acepto la moralidad de la Biblia, va a llegar un punto en que el hombre va a regirse por sus propios pensamientos y la idea de su propio corazón, sus emociones, y evidentemente el que se deja guiar por sus emociones, por sus sentimientos y por su propia conciencia, sin que haya una moralidad que lo pueda regir, al fin y al cabo va a terminar fracasando, porque el hombre no puede guiarse por sí mismo. Yo entiendo, tú me preguntaste que qué yo opino, no, he alargado un poco la pregunta. Yo opino que no es así, o sea que no es muy verídico la doctrina filosófica del deísmo, debido a que el mismo Dios que crea el universo es el mismo Dios capaz de implantar leyes para que cada ser vivo que está dentro de la naturaleza pueda regirse por esas leyes. ¿Me explico bien? Claro, ¿no? claro. O sea, es como que yo creo este vaso, pero entonces yo creo este vaso y lo dejo sin leyes, lo dejo sin nada que se rija para que ese vaso se rija por su propia conciencia. O sea, no necesito la Biblia para entender que el deísmo es una doctrina que queda sin fundamentos y que queda sin sustento realmente a la luz de la lógica y de la racionalidad. Yo tengo una opinión muy particular. Yo normalmente no, yo nunca, y ni siquiera ahora, voy a decir lo que pienso y es tratando de convencer. No, imposible. Yo digo que cada quien tiene su pensamiento propio y eso se respeta. Ahora bien, yo creo en Dios, obviamente, creo en el universo, pero yo no creo en religiones, definitivamente. Yo creo que las religiones funcionan muy bien para tú poder controlar a las masas y hasta cierto punto a algunas personas les funciona porque necesitan agarrarse de algo ulterior a nosotros mismos como para poder comportarse de una manera apropiada, por así decirlo. Para mí el libre albedrío es precisamente eso, tener la capacidad de elección de todo lo que vivimos, de cada experiencia que vivimos. Yo creo que mi conciencia es lo bastante perfecta porque fue creada por Dios como para guiarme hacia dónde sí y hacia dónde no debo ir. Sí, yo por igual tampoco creo en religiones porque, o sea, yo digo que yo tengo una relación muy cercana con Dios y Él me lo ha demostrado, o sea, en muchas ocasiones, un sinnúmero de ocasiones. Entonces, yo he visto muchas cosas en las religiones y entiendo que no necesito una religión para yo hacer lo que está bien y lo que yo sé que está mal no hacerlo. Entonces, yo creo que por eso como que no creo en las religiones, o sea, he visto un sinnúmero de cosas de personas que están en religiones. Sí, respeto, no juzgo, porque cada quien tiene una vida para eso, para hacer lo que quiera con ella, pero no creo en eso. O sea, yo creo en mi Dios, tengo mucha fe en Él, lo amo. Y mira, yo te voy a decir algo, no es que yo no creo en las religiones, digo, porque han salido barbaridades de pastores, de padres, de X sinnúmero de personas que están dentro de una religión, no necesariamente una religión en específico, sino de cualquiera. Yo no creo en la religión porque simplemente las religiones, todas, al final, yo entiendo que te infunden el miedo. Si tú no haces esto, te vas para el infierno. Vas a ser castigado el día de... No, y por cierta parte te limita con muchas cosas que como que tú no le encuentras. Claro, como definitivamente. Si fornica, te vas para el infierno. Óyeme, mi Dios es un Dios de amor. O sea, y Él me va a amar, no importa qué yo haga, no, o sea, porque de verdad todo lo que yo haga aquí es porque yo vine a hacerlo y yo necesitaba eso, mi alma necesitaba eso para poder lograr la evolución. Para mí la evolución no es, el mono ahora es gente, no, para mí la evolución es la evolución propia del ser humano, como tú creces como persona, como ser humano. El otro día yo hablaba con Ariela y ella me decía, no, porque yo hago esto, porque yo amo a Dios, porque esto es lo como me mantiene, tratando de hacer las cosas bien. Y yo decía, oye, yo no hago nada de eso, yo no fumo droga, yo no soy una loca vieja, yo no tengo vicios, porque yo me amo y eso me basta y me es suficiente. O sea, yo y Dios somos uno para mí. O sea, y también vale mucho cuando tú haces las cosas genuinamente, no porque estoy en una religión,
creo en ella y me baso en lo que trae la religión, tú sabes. O sea, hay mucha gente que dice, no puedo hacer esto porque soy cristiana, no puedo hacer esto porque soy adventista, pero queriendo hacerlo, ¿entiendes? Hay muchas personas que se limitan queriendo hacer cosas que no las hacen por la religión. Estoy de acuerdo contigo hasta un punto, pero creo que también no es tanto que tú te limites por la religión, porque aunque tú no tengas una religión vieja, a mí me da deseo de hacer muchísimas cosas que yo me limito a hacer. Te digo, en el área como de buena fe, porque un ejemplo, mira, yo tengo un caso muy cercano que de una persona que tiene un negocio, es adventista, y los sábados ella no puede abrir su negocio porque la religión no se lo permite. Sí, claro. Necesitando, tú sabes, quizás esa venta o quizás no, pero es tu negocio y tú no pones un negocio para tenerlo cerrado, qué sé yo, un día, 2 días, 3 días, porque una religión te lo exige. Ella ama su religión, la respeta, pero tiene esa limitación y yo estoy segura que ella va a querer abrir su tienda. Yo te voy a explicar algo. No es amar a la religión, porque eso es la religiosidad. Y es la religiosidad la que tiene a muchas personas apartada de lo que es el amor de Dios. Porque el amor de Dios no te manda a ser religioso, no te manda a someterte a lo que te diga el hombre. Si tú tienes una relación con Dios, directamente con Dios, Él te va a dar la sabiduría y el entendimiento para tú saber lo que está bien y lo que está mal. Si hay muchas personas que se limitan a hacer cosas porque se lo imponen en la iglesia, pero yo no puedo aceptar imposición en mi vida porque otro lo diga o yo llevarme de las acciones de los demás. Yo creo que es más que suficiente tener una relación directa con el Espíritu Santo para yo saber que sí y que no. Yo entiendo que hay un principio muy fundamental y es que la relación correcta con Dios te lleva a una buena actuación correcta de la religión. Tú dijiste hace un momento que en las religiones has visto muchas barbaridades. Bueno, yo también he visto muchísimas atrocidades de las que no estoy de acuerdo. Si hay una religión que está mal, ¿qué deberías hacer? Ir a una religión donde se practique verdaderamente el Evangelio de Cristo. Pero bueno, si no crees en la Biblia, tampoco vas a creer en Cristo. El caso es que... Ojo, yo creo en la Biblia. Para mí la Biblia es un libro metafísico y psicológico extraordinario, y yo entiendo que tiene una palabra para cada persona que esté en una situación. O sea, yo le decía a Ariel el otro día, o sea, yo abro la Biblia ahora y tengo una situación y leo un versículo y eso me va a dar una palabra, un aliento, me va a dar una guía, y puedo estar en otra situación mañana y leer el mismo versículo y puedo tener otro entendimiento. Pero tú estás de acuerdo forma. Que es un libro verídico. Totalmente, claro. A ver, hay algo que acá no entiendo. ¿Tú crees en la Biblia también? Yo creo en... Sí, pero es que no, como que no me... Te cuestionas algunas cosas. Lo que no me voy es a guiar completamente de eso. O sea, yo hago las cosas bien, genuinamente, porque yo entiendo que están bien. O sea, porque yo tengo una base, o sea, yo me bauticé... Tú te refieres a la interpretación que a veces le dan en la iglesia. Exacto. Pero en sí tú crees en la Biblia. Sí, y no te voy a venir a decir aquí de que ay, yo leo la Biblia todos los días, porque no es así. Pero la acepto. No es que creo en ella de que ay, que la Biblia, pero la acepto. Ok, partiendo desde esa premisa y desde el punto en que dijeron que en la religión pues han visto muchas barbaridades y muchas imposiciones que implantan la gente, ¿no? Las barbaridades no solamente se ven en la religión, se ven en todos lados. Sí, claro. Cuando tengan hijos, si es que no lo tienen, en algún momento no lo mandarán a la escuela. Bueno, pues en las escuelas también se ven muchas barbaridades y atrocidades. Claro. Existen casos en que los niños en la escuela se matan, casi todos los días se pelean. Existe el caos en todos lados en la escuela, los van a mandar a la universidad. En la universidad también existe el caos, lo mandarán a un supermercado. En el supermercado también existirá el caos. O sea, donde quiera que vayan, existirá una barbaridad, existirá un caos, existirá la tragedia, porque la tragedia, la corrupción existe dentro de la naturaleza del ser humano. Claro. Entonces, la frase que le decía ahorita, de que la relación correcta con Dios nos lleva a una práctica correcta de la religión, partiendo desde la premisa que dijeron que aceptan la Biblia y creen la Biblia. Entonces, él dice es todo lo contrario, no cree en la Biblia, pero ya que ustedes creen en la Biblia, debería decirle que si creen en la Biblia, deberían de aceptar lo que está dentro de la Biblia. Porque decir que creo en la Biblia, pero no creo en lo que contiene la Biblia, entonces lo que profeso es una completa falsedad. Miren, la Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En Salmo 133 dice, oh cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y de manera frecuente, de manera constante, la Biblia nos manda a congregarnos, la Biblia nos manda a mantenernos juntos y en armonía. No te voy a negar
que en la religión no van a haber cosas malas. Quisiera corregirte un punto de que lo malo es la religiosidad y todo eso. Hay gente que se siente ofendido cuando le dicen religioso, que yo no soy religioso, lo que yo llevo una relación con Dios. El caso es que todos somos religiosos. La religión es un conjunto de creencias, claro, costumbres y prácticas, por lo que el cristiano sí es religioso, y cuando el cristiano quiera negar que es un religioso, estará viviendo una completa falacia totalmente, porque la religión en sí no es mala. La esencia intrínseca de la religión no es mala. Lo que es mala es la persona que tuerce la religión, y la persona que tuerce la religión y vuelve la religión una toxicidad no es religioso, se llama legalista. Entonces la gente hoy en día quiere confundir la religiosidad con el legalismo. Lo que ustedes han visto en la iglesia que le han impedido tener un pensamiento positivo y optimista acerca de la religión no es la religión misma, han sido las personas que con una mentalidad legalista han torcido la palabra de Dios a su propia conveniencia. No es religiosidad, se llama legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es aquella persona que tuerce la palabra de Dios, ni siquiera conoce a Dios, porque una persona legalista idealiza a Dios y de acuerdo a esa propia idea que tiene acerca de Dios, entonces crea una doctrina. De acuerdo a esa doctrina, entonces empieza a enseñarla a los demás y la persona queda afectada a causa de del producto de esta idea errónea de esta persona. Entonces la gente queda afectada porque el legalismo no enseña lo que enseña Cristo en los evangelios. Una persona legalista afecta la imagen del evangelio porque corrompe todo lo que Cristo enseñó. No sé si me voy a entender. Claro. Y choca más, disculpa que te interrumpa, choca más porque viene de un evangélico, ¿entiendes? Cuando se comete una atrocidad en un evangélico, como que es más chocante que suceda en una persona, tú sabes, mira, normal. Porque se hace más bulla porque es un ser humano y también comete errores igual que el secular. Mira que lo Sí, que pasa, pero ¿tú tú sabes cómo por qué crees? hacemos bulla? Porque uno siempre está preparado con el dedo. Ajá, para señalar al Para otro. señalarte y decirte, tú no decías que tú eras cristiano, míralo ahí, tú no joder. Tu madre, ¿verdad? O sea, yo no he dejado de creer en las religiones por las barbaridades que hay en la No, iglesia. claro que porque no. es que al final somos humanos, ¿entiendes? Y las religiones están conformadas, las empresas, el mundo está conformado por De nosotros, humanos. sino por mí misma. Porque para mí Dios no es un Dios castigador, no es un Dios egoísta, tirano, no es un Dios abusivo. Para mí Dios es amor, simple. Y me acepta como yo soy. O sea, tú sientes que muchas personas legalistas, como él dijo, han querido hacerle creer a muchas personas de que Dios es el que da el castigo, del que Dios es el que manda el mal o es el maltratador, porque me he topado con personas que piensan eso, que Dios es malo, que dónde está, que Mira porque que hay lo que tanto pasa es mal. que yo creo que tu percepción de Dios, de la vida, del universo, de como tú quieras llamarlo, no debe de venir de una persona ni del comportamiento No, de esa imposible. persona. No. O sea, tú tienes que ser lo suficientemente capaz e inteligente, usar la inteligencia que Dios te regaló para tú cuestionarte. O sea, a mí las religiones o lo que sea que no me permita a mí cuestionar algo, simplemente para mí no es válido. No es válido. Si yo no te puedo cuestionar que ven acá y entonces Adán y Eva, ¿cómo fue la vaina en aquel tiempo? O sea, si tú no me tienes respuesta para eso, si yo no te lo puedo preguntar, porque muchas veces en las Exacto. iglesias, o sea, cuando tú preguntas eso o cuando tú preguntas ¿y por qué esto es un pecado? ¿Y por qué esto es así? Ni siquiera te saben dar una respuesta. Y castigan si tú eres Si la curioso, cuestiona o si la cuestionas, si tú eres exacto. curioso y si tú preguntas. Exacto. ¿Entiendes? Cuando tú a mí me anulas el pensamiento, yo simplemente digo aquí no es. No es una cuestión de que mira, fulanito está haciendo esto y por eso yo no voy a creer en esto. No, vieja, tú te rajas de rodillas en tu casa y él te va a darle directrices. Papá Dios que está aquí, adentro de ti, o sea, en tu alma, tu yo superior, para mí, es lo que yo le decía el otro día, que se asombraron, que yo decía, papá, Dios y yo somos lo mismo. ¿Y cómo tú te atreves a decir eso? Loco, sí. Así como una gota de mar no es mar, contiene todo lo que tiene el mar. Así como esta pequeña cosa ínfima de ámbar, mi cuerpo, no es Dios, contiene todo lo que tiene Dios. Yo no tengo que irme muy lejos, nadie tiene que venir a mí a decirme lo que sí, lo que no, porque mire mi hermano, siempre tu vocecita, esa que tú no oyes porque tú no haces silencio, ni estás tranquilo ni un segundo con este aparato, siempre te va a decir la respuesta correcta. Siempre. Así es. Eso es lo que yo En creo. pocas palabras, tú crees que nosotros y Dios somos iguales. Somos lo mismo. Somos lo mismo. Para mí nosotros somos lo mismo. Él no está allá y yo estoy aquí. No, nosotros estamos aquí. Así, ve.
¿En qué sentido ustedes dos son lo mismo? Él me creó. Él, de hecho, la palabra lo dice, que estamos creados a su semejanza. O sea, yo soy parte de él. Así como cuando uno tiene un hijo, probablemente el hijo tuyo no eres tú, él tiene una personalidad loca, pero tiene tu ADN igualito. Lo tiene ahí, lo lleva en la sangre. En el interior, tú dices, sí. Sí, es una realidad que Dios nos creó, pero llegar a la conclusión de decir que somos iguales a Dios es compararnos a un Dios que no existe, ¿no? Porque ustedes entienden que Dios es supremo, es todopoderoso, Claro. lo sabe todo, está en todo lugar. Entonces llegar a la conclusión de que yo soy igual a Dios, entonces no es creer en ese Dios mismo. Porque entonces decir yo soy igual a Dios, entonces yo no soy igual al Dios al cual yo profeso. Entonces, porque yo no lo sé todo, no soy todopoderoso, no estoy en todo lugar. Si fui hecho a su imagen y su semejanza, aunque esa imagen de alguna manera por el pecado se torció, pero somos criaturas de Él, pero no podríamos llegar a deducir que somos iguales a Él, ni siquiera que Él está dentro de nosotros cuando a veces no lo aceptamos. No sé si me voy a entender. Entiendo tu Perdón. punto perfectamente, porque yo por muchos años fui cristiana, pero ahora mismo yo no estoy de acuerdo con él. Con Dios. No, con el punto que tú estás explicando, de que él y que por el pecado... ¿Cuál es el otro plano que tú dijiste ahorita? Que por lo O sea, menos yo decía en este plano de vida, la materia. O sea, que hay otro. tú crees que en tú la y Dios son lo reencarnación. mismo. Sí, claro. Mira, en el Génesis 1:1 la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y creó la tierra. Hay un detalle muy importante en este versículo. Oigan, en esa línea de ese versículo dice muchas cosas. Número 1 dice: en el principio, hace alusión al tiempo. En el principio creó Dios los cielos, hace alusión al espacio, y la tierra hace alusión a la materia. Significa que en un instante Dios pudo crear el tiempo, el espacio y la materia en cuestión de segundos y en un par de líneas habladas. Significa que ese Dios no puede estar limitado ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por la materia. El ser humano que Él creó sí está limitado por el tiempo, por el espacio y por la Claro. materia. Por eso Entonces, te dije ahorita que en este plano, claro, esto es materia, esto es efímero. hay un punto que no quería dejar pasar por alto, y fue lo que mencionaste hace rato, de que la religión no te permitía cuestionar. En ese punto estoy completamente de acuerdo contigo, porque sí, a veces la religión no te permite cuestionar lo que ellos creen, porque de alguna manera la religión durante mucho tiempo cree por 50, 100 años en una idea, y cuando viene alguien a cuestionar esa idea, pues ellos de alguna manera se sienten desafiados. Exacto. Y sí, realmente hay religiones que no te permiten cuestionar absolutamente nada, y eso es una idea que completamente no está bien, porque la Biblia no respalda ese tipo de cosas. O sea, el ser humano tiene todo el derecho a cuestionar y a preguntar. De hecho, el gran mandamiento, el gran y primer mandamiento dice: amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, todo tu corazón, con toda tu mente. De alguna manera Jesús nos está diciendo: yo les permito a ustedes razonar, porque ¿para qué Él nos dio la razón? ¿Para qué Él nos dio la capacidad de raciocinio? ¿Para qué Él nos dio la capacidad de cuestionar? No. Exacto. Entonces la razón existe por alguna manera. claro. Esto de que la religión no permite el cuestionamiento de algunas personas o jóvenes, eso no es algo que está correcto, porque de hecho la Biblia no lo respalda. Lo vemos en 1 de Tesalonicenses 5:21, cuando dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Y en otro versículo de 1 de Pedro 3:15 dice que estemos siempre preparados para que con mansedumbre podamos presentar cualquier defensa que tenga que ver con la razón. O sea que de alguna manera, si la religión no te lo permite, tienes que buscar alguna que sí te lo permita. Sí, pero un Exacto. ejemplo en tu caso, porque quizás hay ocasiones que quisiéramos cuestionar y no es ni siquiera para desafiar o para Sino para discutir, saber. sino por Saber y curiosidad, conocer, para exacto. conocimiento. En tu caso, en tu religión, ¿tú has cuestionado o has buscado o no te han permitido o qué ha pasado contigo en esa parte? Yo todo el tiempo cuestiono, yo lo cuestiono todo. Y te lo permiten. Claro que me lo permiten, y si no me lo permiten me voy. Ok. O sea, yo no permito que me limiten a yo preguntar o a yo saber, y eso es algo que me ha permitido crecer. O sea, yo tengo un pastor que me permite hacer todo ese tipo de cosas, y resaltando ese punto y yendo por esa misma línea, todas las personas que de alguna manera terminan siendo resentidas por la religión es porque no tuvieron padres espirituales que pudieron ayudar a esas personas, ¿no? Que de alguna manera limitaron a esas personas. De la misma manera como un niño o un adolescente crece con limitantes
crece con ciertos problemas en su psique, en su conciencia y en su mente, por problemas familiares que se originaron de alguna manera en la familia, de esa misma manera hay mucha gente que estuvieron en alguna religión que les hizo daño y de esa misma forma piensa que todas las religiones son malas. De esa misma manera en que un niño crece en una familia torcida y dañina, piensa que toda la gente es mala y que toda la gente le va a tratar mal y ellos van a responder de esa misma forma. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Buscar una religión que sea no perfecta, sino sana. Una religión que busque la santidad, no la perfección. Entonces, si no te permiten preguntar, si no te permiten cuestionar, tienes que irte de ahí. Claro, pues, totalmente. ¿cómo tú vas a aprender? Porque no todas las religiones son iguales. Yo no te voy a decir que vas a encontrar alguna perfecta porque no la hay. O sea, mientras estés en esta tierra no habrá ninguna religión perfecta. Siempre habrá un hermanito que le guste el chisme en la iglesia. Siempre habrá un hermanito que busque doblegar al otro a su propia voluntad. Siempre habrá alguien que quiera manipular. Pero no estamos en la iglesia para buscar la aprobación de una persona. Estamos en la iglesia para buscar la salvación y redención de nuestros pecados. Como dije ahorita, y no quisiera que se les olvide esa palabra, si quieren tener una relación con Dios, porque dicen que oran en su casa y que en su casa buscan a Dios de una manera personal, la relación correcta con Dios nos hace llevar una práctica correcta de la religión. La religión en sí no es mala. La gente es la que tuerce la religión. Entonces, mi recomendación es simple, buscar una religión que sea sana. Ese es mi punto. Es igual que yo he conocido varias religiones. Una, la que le inculcan a uno, otra la que te lleva el vecino, la que te dice, te invita, ven a conocer, ven. Pero con la que mejor me identifico, pues la evangélica. Me identifico con esa, pero hablando sobre lo que él dijo, que cuando te limitan y te cuestionan, y cuando tú no puedes cuestionar, vete de esa iglesia. Por ejemplo, yo me he ido de la iglesia, porque no hay lo que ando buscando y no me están dando lo que me tiene que edificar. Pero he podido encontrar, gracias a la tecnología, las redes y eso, he podido encontrar buenos mentores. Que mis preguntas, lo que yo me cuestiono, pues ni siquiera se lo he preguntado, he dado con ellas en su doctrina. Pero en las que he visitado, que he intentado congregarme, no encuentro nada. Iglesia vacía, con desorden. Entonces yo digo, es que el Dios que yo tengo no es un Dios de desorden. Mira, fue como yo te explicaba ahorita o el otro día que te dije, óyeme, no hay nada ni bueno ni malo. Y con esto yo incluyo también las religiones. No es que son malas. Hay gente que le ayuda. Hay gente que necesita creer de verdad en un fin ulterior para poder encaminar o encauzar su vida. Dejar adicciones o aferrarse a eso para salvarse. O sea, necesita de verdad aferrarse a algo. Yo creo que todos siempre necesitamos algo. Sí, está bien. No solamente tiene que ser una iglesia. No necesariamente tiene que ser la religión, pero para algunos necesitan. Porque, por ejemplo, uno acude a un psicólogo y es por algo. Pero algunos necesitan la religión y ese algunos en la mayoría de la gente. ¿Entiendes? Hay muchísima gente que necesita muchísimas cosas. Por ejemplo, el que practica el yoga necesita de eso para estar tranquilo, o necesita un mentor, o necesita alguien con quien hablar, o siempre vamos a necesitar algo. Por eso te digo, o sea, no necesariamente, yo no estoy aquí diciendo, las religiones son malas o esto. Yo, en mí, lo personal, yo era cristiana, fui cristiana muchos años, ya no me congrego ni en una iglesia, pero sí, para mí, hay gente que necesita congregarse a una iglesia y necesita creer en algo para poder salir adelante con algo, necesita esa palabra, ese aliento. Yo creo que más que todo lo que la gente, muchas iglesias le da a la gente lo que quiere escuchar y cree que ir a la iglesia es como la solución a todos tus problemas, a todo lo que te pasa, porque la iglesia no te va a quitar el vicio ni la droga. Lo que te va a sanar de eso es tu relación con Dios. ¿Qué tanto tú estás decidido a que el Señor te cambie? Y eso puede pasar dentro y fuera de la iglesia. Sí, pero ahí es que voy. Hay gente que necesitan eso. ¿Qué tanto tú necesitas o sea, tu relación con Dios? Con Dios. Es importante la relación con Dios. Para mí eso es lo primordial. Papá Dios es el que me saca, me guía, me dirige. Pero tú crees que puedes hacer tus cosas por tu propia voluntad. No por mi propia voluntad. Yo entiendo que yo no necesito que a mí me diga una iglesia que yo vivo con mi novio, que yo tengo fornicación
relación y que yo me voy para el infierno por eso. O sea, de verdad, no estoy de acuerdo con eso. No comulgo con el que va a ver un día del juicio y que va a venir Dios y que te va a decir tú fuiste un hijo de tu madre, no respetaste a tu papá, a tu mamá, te va para el infierno y te va a quemar para siempre. ¿Y si eso pasa en realidad? Mi hermana, me equivoqué y me fui. Punto. Yo no quiero nadie que me venga a mí a infundir miedo en mi mente. Infunde mi amor, dirígeme, que eso es lo que a mí me va a mantener a yo no coger una droga, a yo en mis momentos que tengo de baja, de depresión, poder tener o sea, comulgar con Dios, conmigo, con mi yo superior, como yo lo llamo. Pero para eso yo no necesito, de verdad, una gente que me esté diciendo que viene el fin y que yo me voy para el infierno. Sí, yo estaba, no sé si es cierto, oriéntame un poquito, que tú eres el experto en esta área. Cuando dicen que te estamos sacando el demonio, que la gente se tira en el piso, que qué sé yo qué es eso? ¿Por qué hacen eso? Bueno, quizás haya un poco de desorden en la iglesia evangélica, no te lo voy a negar, pero sí los demonios existen. En todas las iglesias hay un poco de desorden. No vamos a... Sí, no, pero yo no te puedo explicar. Yo no te puedo explicar. Pero en todas hay un poco de desorden. Para mí, esas personas, siento mucho si voy a ofender a muchos, no sé si tu iglesia es así, pero yo he visto muchas personas, para mí eso es un demonio. Basta y sobra con que una persona esté llena del Espíritu Santo para tocarte y echar fuera cualquier cosa que tú tengas sin hacer ese escándalo. Para mí esa gente tan endemoniada y nadie me lo saca de la cabeza. Bueno, yo bajo ninguna circunstancia apoyo el desorden, porque la Biblia a mí me dice en Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, ese tipo de cosas, yo soy cristiano, pero no las apoyo. Yo no digo que no apoyo, que un endemoniado no pueda ser libre, sino ese tipo de espectáculos que se da dentro de las iglesias, de llegar a ese nivel de desorden. No, el desorden bajo ninguna circunstancia lo apoyo. Ahora sí puedo decir que si hay personas que necesitan ser libres, que necesitan liberación, de que no es la forma, de que no es el método correcto como lo hagan, pues ese no será mi problema. ¿En tu iglesia pasa así? Mira, yo creo que ese espectáculo y esas cosas que dan, yo creo en las energías. No creo en la energía ni buena ni mala, sino en las energías. La vibra puede ser alta, puede ser baja. Y creo también en la evolución, como decía ahorita. Hay seres humanos que están en un punto de evolución muy bajito. O sea, que son muy manipulables y todo lo que tú le digas lo van a creer y lo van a tomar como bueno y válido. Por ejemplo, el hombre le pegó los cuernos a la mujer o la mujer se lo pegó al hombre. Eso fue un demonio que me pusieron adelante y yo caí porque Dios mío y él está ahí tratando de destruir mi matrimonio. Mi hermano, ¿qué es eso? Usted se lo quiso pegar. Punto. O sea, tú no tuviste control de ti mismo, de tus acciones. De su calentura. De tu calentura. O probablemente no necesariamente tiene que ser una calentura. Puede ser una situación que inició años atrás en tu relación de matrimonio que ya no funciona. Pero tú estás en la iglesia y tú no te puedes divorciar. Pero tú tienes un hombre que no te toca o que no te entiende, que no se sienta a hablar contigo. Pero eso es un demonio. No, mi hermana, eso no es un demonio. Eso es simplemente que usted no ha sabido manejar su relación. Porque a la hora de usted tener conversaciones incómodas con su pareja, tú no te atreves a tenerla. Punto. Otro punto de las iglesias, el idioma, un idioma o ¿cómo se llama? Una palabra. Hablar en lengua. Un dialecto. Ajá. Explícame esa parte ahí también, que no la entiendo. Yo no puedo en una iglesia, una gente... No entiendo nada. ¿Qué dicen? ¿Ustedes la entienden? O sea, solamente entiende una parte. Bueno, yo no la entiendo. Eso es un don de lenguas que lo habla la Biblia. Yo no hablo en lenguas y tampoco interpreto lenguas, porque entre los dones está el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Bueno, qué curioso que la mayoría de las iglesias puedan hablar en lenguas, pero casi ninguna interpretarla, ¿no? Pero el punto es que yo no hablo en lenguas ni interpreto lenguas. Y el mismo Pablo dice que si una persona pues tiene este don y va a hablar en lenguas y no tiene a quien le interprete, que mejor se calle. Ese es otro punto que la iglesia tiene que lo trata de una manera desenfrenada, y yo realmente quisiera pedir disculpas por la iglesia y la manera en que ha tratado ciertos temas. Pero la misma Biblia dice que si tú no tienes a alguien que te interprete, mejor cállate. O sea, yo no estoy de manera totalmente de acuerdo con que una persona esté exponiendo el mensaje de la palabra del Señor y que empiece a hablar en lenguas así, en
en otro idioma que la gente no entienda, porque eso No tiene sentido. eso no edifica a nadie. Y si el mensaje del Evangelio de Cristo no está edificando al pueblo, no está edificando a la gente, no está edificando al oyente, entonces empiezas a hablar en lenguas que nadie entiende. Eso no va a edificar No tiene absolutamente a sentido. nadie. Entonces, sí no tiene sentido, sí realmente se trata de un poco desenfrenado, pero el don de lenguas sí es real. Que no se debe de tratar de esa manera, pues sí, lo apoyo totalmente, pero no podemos negar de que es un don que sí existe. Sí existe, pero, cónchale. Para casi terminar, yo respeto a cada una de ustedes. Yo sí creo en las ataduras y los demonios. Creo porque lo he visto y he visto personas en esa situación. No, yo no digo que yo no creo. Yo lo que le pregunté porque no lo No, entiendo. yo lo digo en general, respondiendo a lo Creo que en las Ámbar ahorita. ataduras, pero yo no creo Yo en no eso de entendí demonios. Las pero sí, ataduras, es pero que las sí yo ataduras creo- son demonios. No necesariamente. No, mi amor. Está bien, pero vamos a dejarlo ahí para no discutir. Pero yo creo en eso, tú no crees en eso, yo sí creo en eso. Yo Saber- tengo ataduras, claro que sí, Es de lo ego. ¿Qué tú entiendes que sea la diferencia entre una atadura y un demonio? Para mí una atadura puede ser el ego. Yo creo que hay karmas que sí cruzan la barrera de generaciones y generaciones. Eso tú lo haces tú misma sanando, rompiendo con patrones y con cadenas que tú puedes traer de tus familias anteriores, claro que sí. Pero yo no creo en que un demonio, eso fue lo que yo dije ahorita. Que pegué cuerno, cualquier cosa, Eso o fue un que, demonio, o que maté una gente y se me metió un demonio. No, mi hermano, eso fue algo que usted no trató a tiempo. Sí, es evidente un punto, y es que hay muchos que no quieren asumir la responsabilidad de sus propias acciones y, bueno, le adjudican eso a los demonios. Si hay quienes hacen cosas, cometen ciertas acciones. Hay temas espirituales que para entenderlo realmente yo debo de ver no con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales. Claro que sí. Yo creo que tú no puedes entender ese tema si no te sumerges en el tema espiritual. Exacto. Obviamente vas a tratar de explicar ese tema en base a temas naturales. Yo creo en todo lo espiritual. No, No crees, creo que no creo que crea porque no creen los demonios. Yo no estoy diciendo que no creo en lo espiritual. Tú no crees en los demonios. Es que los No demonios, creo en los es que hasta demonios. los demonios creen y tiemblan. O sea, todo No el creo en mundo cree. demonios. Todo No creo en mundo el cree diablo, algo. señores. Yo no creo en nada de eso. Yo no creo en nada de eso. Yo creo en Papá Dios. A mí nadie me saca de ahí. Para mí no existe el demonio, para mí el diablo no existe. Por algo buscamos Pa' a mí Dios para que nos existe libre de algo. Nada de eso. Para que me libre de nada, mi amor. Para que me guíe a donde mi alma quiere llegar. Eso es lo que yo pienso. Yo no sé cómo responderle porque ya me va a llevar a la misma. No, Me vamos a no, tener ni un me sí. No, pero respondas. es que eso porque, se ajá. respeta. Ella no Claro. cree, si cree, pues ya. Ya. Pero es que no tiene sentido. Vamos a bebernos el vino, que ya llegó. Para culminar, ¿qué tú le puedes decir a las personas? ¿Qué mensaje le podríamos dejar en cuanto a lo que hablamos hoy? Bueno, yo realmente pensé que íbamos a hablar realmente de deísmo, pero ellas dicen que creen en Dios y creen en la religión y de alguna manera dicen que creen en la Biblia. No sé en qué modo creen en la Biblia, no sé en qué modo, porque si creen en la Biblia, ¿tú crees en la Biblia? Claro, La Biblia yo habla lo de dije demonios. ahorita. Yo lo Bueno. dije ahorita. Yo lo dije Bueno, ahorita. es que les pregunto a ustedes porque iniciamos con el deísmo, pero terminamos hablando de energías y todo eso. Yo creo que la gente debería de estar en una religión. No porque la religión sea un método que llevar a las personas a la salvación, porque la religión tiene muchas reglas que no ha todavía podido cambiar el corazón del ser humano. Porque el único capaz de cambiar el corazón del ser humano se llama Jesús, se llama Jesucristo. Y la religión no podrá salvar a nadie. La religión no podrá cambiar el corazón de nadie. La religión no podrá doblegar el comportamiento, ni la forma de actuar, ni de pensar de nadie. El único que puede hacer que las personas cambien y puedan tener un camino recto es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Entonces yo acudo a aquel que es el camino, aquel que es la verdad y aquel que es la vida. Y ese mismo que me dice que es el camino, tiene un camino preparado para mí. Y mientras yo estoy aquí en la tierra, Él ha puesto la religión para que el hombre pueda estar en ella, ¿no? Entonces la religión, como dije ahorita, no es mala en sí misma. Si en algún momento estoy en una religión que te hace daño, lo que deberían de hacer es irse a otra religión. Porque yo nunca estaría en una religión que doblegue mis principios, principalmente los principios que están regidos por la Biblia, no.
Entonces, una relación correcta con Dios me lleva a una práctica correcta de la religión. El legalismo es lo que destruye a la gente. El legalismo es lo que hace que la gente se vaya de la iglesia. El legalismo es lo que daña el corazón de la gente. El legalismo es lo que hace que la gente entienda que Dios no está dentro de las religiones. El legalismo es lo que tuerce realmente lo que Cristo ha plasmado en los evangelios. Por lo que la gente debería de buscar una religión que busque no la perfección, sino la santidad y el camino que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.